Ok, vamos a hacer las tortas de huevo, que es lo que se le pone al final a la sopa María Luisa. Batimos el huevo cuando tiene la espumita. Cuando ya tiene la espumita, le agregamos 2 cucharadas de masa disuelta. Le ponemos una cucharada de chile picado casero, criollo, y 2 cucharadas de cebolla picada fina. Si gustan, le pueden poner pimienta. Yo ahorita no tengo pimienta, entonces no le puedo poner. Y sal. Aproximadamente para 8 huevos se le puede poner media cucharadita de sal. Y hacemos las tortas. Ya cuando ya está en la espumita, no es necesario volverle a pasar el molinillo. Solo disolvemos para que se disperse la sal y no queden grumos ni me queden pedazos de sal. Entonces vamos al fogón. Agregamos aceite, un poco. Es muy rápido porque si no se nos quema. Esto es aceite, ¿verdad? Es que lo agregué en ese envase de entonces aplicamos como cucharada y media más o menos. Retiramos el fuego porque está muy caliente. Tiene que ser fuego bajo porque el huevo es muy fácil que se queme y no pueden estar quemadas porque agarran un sabor muy feo. Ya ahí estaría la torta. Así hacemos todas las tortas de los 8 huevos y las dejamos enfriar. Seguimos con la preparación de la sopa María Luisa de mi abuelita. Como dice el dicho de echarle más agua a la sopa para que alcance, ¿verdad? Ese dicho es justamente por eso, porque antes habían muchos en la familia. Entonces abuelita, como no había muchas cosas, ella aprovechaba las verduras que tenía y para agregarle harina, para que ella decía que llenara más, entonces le ponía tortas de huevo y era la sopa, que es agua con las verduras, espagueti, y cuando ya va a estar se le echa leche y coco, y ahorita van a ver la preparación, y las tortas de huevo que vienen a sustituir como la carne. Entonces se llama María Luisa porque esa es la que abuelita nos preparó durante mucho tiempo. Entonces tenemos, primero agregamos en una olla bastante grande que nos alcance para una sopa, ¿verdad? Como para 25 personas, porque casi siempre hay mucha gente en casa y somos familias muy grandes. Entonces se echan 3 litros de agua en la olla, se ponen a calentar un poco y se le empiezan a echar 3 litros de agua, ¿verdad? Se le empieza a echar una taza de cebollino para que el agua vaya tomándose de los olores. Una taza de cebollino. Le ponemos 2 chiles en julianas. Esto es para que se vea bonito en juliana. 3 cucharadas de culantro coyote. Ponemos media taza, en este caso es media taza de cebolla picada. Le ponemos 3 cucharadas de chile panameño dulce. Esto es para que la sopita se vaya tomando de todos los aromas. Entonces acá, en esta tacita tengo 2 cucharadas de apio picado, 2 cucharadas de orégano picado y una de chile casero picado. Además de que ya le eché 2 chiles en julianas, ¿verdad? Todo esto. Agregamos un poco del achiote que cultiva mi abuela, que es el casero, el achiote de acá. Se pone poco porque tiñe bastante. Tiñe bastante, cuando ya empiece a hervir, vamos a poner, lo dejamos hervir muy poco, le vamos agregando
una cucharadita. Este ajo ya está preparado, que es procesado, picado, pero una cucharadita equivale a 2 dientes de ajo picado. Lo pueden tener listo, dura mucho en la nevera. Aquí lo hacemos porque cocinamos mucho. Abuelita siempre guarda el achote en los recipientes con. Dejamos que hirva muy poco y agregamos las verduritas. Ya tenemos preparadas las tortas de huevos, que esas las vamos a picar como en unos 6 pedazos cada torta. Las vamos a picar mientras esto se toma y ya vamos a agregar las verduritas. Como vemos, ya empezó a hervir. Le vamos a agregar para esta cantidad de agua una cucharadita de sal, pero tenemos que ir probándole a la sal conforme vamos haciendo la receta, porque como hay que agregarle la de coco, pero no se nos puede pasar de sal. Agregamos las verduritas para que se vayan tomando también de los olores. En esta taza tengo 2 chayotes cortados en cuadros grandecitos, no como el picadillo, ¿verdad? Más grandecitos que los del picadillo. 2 zanahorias, que es aproximadamente taza y media. Y 4 papas, que vienen siendo como 2 tazas y media de papa picada. Dejamos hervir aproximadamente 2 minutos y agregamos los espaguetis. Tenemos que estar pendiente de la llama, porque en el caso de la sopa tiene que estar hirviendo, no puede bajar. Entonces, mientras se toman las verduras, vamos a picar las tortas de los trozos. Deben quedar como este, o tal vez de este tamaño. Ajá. Si gusta, lo puede partir solo un poquito más, menos no, porque si no en la sopa se va a perder y no se va a apreciar los trocitos. Nosotros se los agregamos grandecitos. Yo lo hice ahorita con cuchillo, mi abuelita lo hacía así, con la mano, a como quedar. Lo partía conforme le iban dando los dedos, quedaban. Entonces es la forma como la abuelita los hacía, abuela María. Ahora lo partí con cuchillo, es más rápido, pero la abuela María sí lo hacía de esa forma. Y esto se lo echamos al final, como la magia. Viene a sustituir la carne. Las verduras están muy rápido porque están cortadas en trozos pequeños y es chayote, zanahoria y papa. Por lo tanto, la cocción es muy rápida. Entonces, vamos a probar la sal. Le hace falta un poco de sal más, media cucharadita. Y voy a agregar, nosotros usamos badía completa, que es de vegetales. Casi siempre le ponemos un poco a todas las comidas. No usamos otra cosa, o pimienta. Pero pimienta depende. Quien nos pide le ponemos o no, por lo de la gastritis y el chile y toda la cuestión. Entonces preguntamos. En este caso ella lleva pimienta, pero hoy no le vamos a poner pimienta. Es aproximadamente una cucharada. Pero como tenemos la medida en la mano, lo voy a hacer como lo hacemos nosotros. Pero es una cucharada lo que se le pone. Me gusta mucho porque es de vegetales, porque cocinamos mucho para la población vegana y vegetariana. Y esta abuelita también no podía como consumir carne, y también abuelita era algo que podía hacer, que comían todos en casa. Voy a agregarle los espaguetis. Se le pone solo la mitad. Le ponemos solo la mitad. Ve, ya empezó a hervir, le pongo la mitad porque los espaguetis lo que duran son 5 minutos en estar, entonces ya es hora de ponerlo. Lo hago así porque así lo hacía abuelita, ¿verdad? El paquete trae 250 gramos, la mitad es 125.
Eso es lo que le ponemos a la sopa. Dejamos que hierva, porque lo que le ponemos al final, terminamos de sazonar, de que esté bien de sal, de sabor, y le agregamos la leche de coco. Entonces, ahorita yo voy a ir probando, más que todo que esté el espagueti. Cuando el espagueti está, ya está más dulce. Le colocamos una cucharada de azúcar, solo que hoy no se la vamos a poner. La leche de coco es dulce, entonces no es necesario agregarle la cucharadita de azúcar a la preparación que estamos haciendo. Pero van a ver en el resto de las recetas que todas llevan un poquito de azúcar. Es porque el azúcar viene como a realzar los sabores. Si es chayote, queda más tierno, sabe más rico. Si es algo con maíz, sabe más rico. Si es palmito, por ejemplo, igual le realza el dulce natural del palmito. Entonces, casi todas las recetas llevan ese dulcito, como a la papachiricana, la malanga. Entonces, al cocinarlo a veces pierden ese dulce. Entonces, la idea es echarle la cucharadita de azúcar para que no pierda el dulce natural que ellos tienen. Entonces, casi siempre es un secreto del fogón de la abuela que le agregamos una cucharadita de azúcar a las preparaciones. El achiote se lo medimos así, que no se vea muy teñido. Es solo por eso le ponemos una pizca. Digo pizca porque es como la punta de una cuchara, pero del achiote casero. Si es achiote el que compran en el supermercado, tienen que echar cucharada y media de esto. Yo apliqué solo una pizca porque es achiote el que prepara abuelita y eso es muy concentrado. Pero lo demás hay que echarle un poco más porque no tiene tanto. Se ocupa de solo como que le dé color, porque abuela decía que si sería pálido no era apetecido para los ojos, no se veía bien. Entonces que lo pálido no, había que agregarle color a la comida. Esta es una receta muy fácil de preparar en casa, más si está toda la familia. Ahora que estamos de cuidarnos, ¿verdad? Una vida más saludable. Nosotros ahorita usamos chayote, papa y zanahoria, pero si en casa tienen otro tipo de verduras, pueden prepararlas con otro tipo de verdura, siempre y cuando se recuerden de los olores, la leche de coco y los espaguetis. Pero pueden ponerle otro tipo de verdura y tienen una sopa María Luisa, porque la idea era que abuelita le agregaba lo que había en casa, y si en casa tal vez tenía malanga, maíz dulce y ayote, pues hacía la sopa ese día con esas verduras que tenía. Okay. Entonces probamos los espaguetis, ya esto aproximadamente tiene 5 minutos. Con mis manos ya están. Tienen que estar al dente los espaguetis. Con esto pruebo que ya está. Entonces procedo a echarle la leche de coco primero, antes que lo que me va a dar es el espagueti. Ya las verduras están suaves. Estos son 2 litros de leche de coco. Y dejamos que hierva un poquito. Y probamos el sazón. Si nos hace falta sal, si nos hace falta alguna cosa más, porque al agregar la leche de coco. ¿El sazonador lo mencionaste? Sí, una cucharadita de sazón completo. Ok, me le hace falta sal. Y en este caso me doy cuenta que sí le hace falta la cucharadita de azúcar. El coco no está tan dulce. Tía, ¿me presta el azúcar, por favor? Hay cocos que son muy dulces, hay otros que no son tan dulces. En este caso sí le vamos a tener que poner un poquito más. Aproximadamente es una cucharadita de badía, pero le pueden poner más al gusto. Yo le voy a poner un poquito más. En casa pueden ponerle menos o del todo
si no les gusta el sabor, también pueden no echárselo. Vamos a ponerle una cucharada de azúcar. Me aseguro que las verduras, si están suaves, el espagueti también ya está suave. Apenas empieza a hervir, le echamos las tortitas de huevo. Voy a volver a probar. Siempre es importante, antes de llevar un plato a la mesa, probarlo. Si a su paladar sabe rico, se puede servir. Si no te gusta, no lo tienes que servir. Solo le hace falta una pizca de esto. Y me le hace falta la pimienta. Esta vez dije que no le iba a poner pimienta. Yo recomiendo que no pongan muchos condimentos. Está bien. Si no está bien a nuestro paladar, no está bien. Hasta que esté bien a nuestro paladar, podemos decir que está bien. Entonces, apenas empieza a hervir, agregamos las tortas y listo. Tenemos sopa para almorzar. Como ya empieza a hervir, voy a colocar las tortas. Dejamos, apenas empieza a hacer más burbujas, bajamos del fuego y queda listo. Recordemos que la sopa María Luisa se llama María Luisa en honor a mi abuelita. Ella la hacía porque mis tíos eran muchos y las necesidades que ellos pasaban pues eran muy pobres. A veces abuelo no tenía trabajo y vivían cerca de la playa. Entonces una forma de alimentar a toda la familia era hacer esta sopa con las verduras que tenían. Huevos siempre tenían en casa porque siempre tenían gallinas caseras. Entonces ella preparaba esta sopita para alimentarlos a todos y que quedaran llenitos, decía ella. Por eso le agregaba las tortitas de huevo y el espagueti, que es harina. En algunas ocasiones ella le colocó migas de pan, pero siempre la preparó con tortas de huevo y el espagueti. Pero por eso lleva el honor de el nombre de María Luisa, porque ella era la que lo preparó siempre para nosotros. A veces yo digo, no se ve tan apetitosa como sabe, porque sí está hecha con mucho amor, entonces sabe delicioso. Pero es eso, es el amor de abuelita hasta aquí. Esta es la sopa María Luisa. Ya está lista para ir a la mesa y disfrutarla.